Bueno, bien, muchísimas gracias por tu apertura, muchísimas gracias por la presentación. A todos los que están presentes, de verdad, les doy las gracias por estar y escuchar esta información que, que bueno, que cae como anillo al dedo para todos, ¿no? La charla de autoestima y comunicación es una charla que considero importante yo darla porque, pues bueno, me identifico muchísimo con esta temática. Todos los que me puedan conocer en persona o que han tratado conmigo a lo largo de todo mi proceso de 18 años que tengo al lado del doctor Efraín Hoffman, saben que, bueno, que parte de mis problemas interpersonales están asociados a la comunicación. Entonces, bueno, esta charla a mí me invita, pues, no solamente a transmitir el mensaje, sino también a autorrevisarme, autorreflexionar y trabajar en mí mismo. Y así, pues, bueno, se comparte los conocimientos. Esta charla también, pues bueno, mucha más información se puede conseguir en el módulo 2 en el video 2.3, exactamente, que es la charla de autoestima y comunicación. Todos los que han pasado por el tema de la academia y han visto los módulos y han visto los videos, saben que ese video está dedicado al tema de autoestima y comunicación y nunca está de más, pues, revisar esos videos eventualmente para refrescar el material. Entonces, bueno, adelante. Dentro de la temática que vamos a hablar hoy de autoestima y comunicación, con el tema de la autoestima vamos a ver ciertos temas, un poco más allá del tema de lo que son las caricias, las caricias positivas, negativas, el cultivo de la autoestima, la autoafirmación y la asertividad. Entendiendo, pues bueno, que hay estudios que rezan que el 80% de los problemas de la sociedad son por problemas de mala comunicación o por una comunicación poco asertiva. Entonces, bueno, imagínense ustedes que de 10 problemas que tenemos, 8 de esos problemas o dificultades las podemos resolver simplemente corrigiendo nuestros problemas de comunicación. Y como vamos a ver aquí a continuación, nos vamos a dar cuenta que los temas de comunicación inicialmente están asociados a temas de autoestima. Por eso esta charla está acompañada de autoestima y comunicación. Siguiente. Entonces, la estima es la manera como nos sentimos respecto a nosotros mismos, es la manera como yo me veo. Yo puedo estimar a alguien, yo puedo querer a alguien, yo estimo a Vivian, yo estimo a Ana Mar, estimo al doctor Efraín, pero autoestima tiene que ver con la manera como yo me estimo, como yo me trato y como yo me valoro. Entonces, existen cosas que pueden subir la autoestima y hay cosas que pueden bajar la autoestima. Siguiente. Y dentro de las cosas que pueden bajar la autoestima a uno mismo y a cualquier otra persona, están como, por ejemplo, uno sentirse rechazado o hacer sentir rechazado a otra persona. El criticar a alguien o que yo me sienta criticado, descalificado, desvalorizado, la inseguridad, sentirme apenado o avergonzar a alguien, sentirme minusválido, que no puedo ante algo, o demostrarle a alguien que no puede con algo, ¿ve? Acomplejarlo. Entonces, este tipo de cosas hacen que una persona se le baje la autoestima. A mí mismo o a otra persona, yo puedo de esta manera hacer que esa persona baje su autoestima. Por el contrario, existen otros aspectos que ayudan a subir la autoestima, como el sentirme amado, reconocido, apreciado, valorado, o sentir amado a otra persona, reconocido, apreciado, valorado. Entonces, cuando una persona tiene problemas de bajo estima, utiliza mecanismos de compensación y entonces empieza a utilizar la crítica, la descalificación, la desvalorización y sus propias inseguridades las transmite hacia otras personas porque de alguna manera yo no me siento bien. Entonces, como yo no me siento bien, me proyecto y entonces quiero hacer sentir mal a la otra persona porque si yo tengo baja la autoestima, yo me voy a basar en un falso empoderamiento para hacer sentir mal a la otra persona. Y este tipo de mecanismos se pueden, no, todavía no, vamos un poquito más atrás, pueden ser utilizados como por ejemplo el machismo, la autosuficiencia, la prepotencia, la crítica, mecanismos de defensa inconscientes como la proyección, que les hablaba hace un ratico, la negación, la racionalización. A veces utilizamos todas estas cosas para hacer sentir mal a alguien. Ahora sí, siguiente. Entonces, existen algunas caricias
caricias condicionales, caricias incondicionales, caricias que pueden ser positivas o negativas. O sea, pueden haber caricias condicionales positivas y caricias condicionales negativas. Y también pueden haber caricias incondicionales positivas y condicionales negativas. Esto es un estímulo dirigido a un ser vivo eh, con una intencionalidad o posibilidad de respuesta. Es decir, tratando de modelar alguna conducta, por ejemplo. Su objetivo es el contacto, ¿ok? Lo cual es una deferencia, aunque la intención sea desvalorizar. Siguiente. Entonces, dentro de las caricias incondicionales, que se dan con intención de hacer sentir bien o mal, existen las positivas, las negativas, las agresivas negativas y las falsas positivas. Y aquí podemos tener un ejemplo de algunas de ellas. Por ejemplo, una caricia positiva, incondicional, pues bueno, es un saludo. Hola Vivian, ¿cómo estás? Oye, Anamar, te tengo un detalle, un beso, un te quiero, un eres valioso o eres valiosa. Agradezco tu presencia. Esas son caricias positivas. Las negativas, la lástima, el menosprecio, el pobrecito yo, nada te sale bien, tú siempre haces las cosas mal. Están las caricias agresivas negativas, los insultos, los maltratos, nunca haces nada bien, por ejemplo. Y las falsas positivas, que son los cariños sofocantes o dolorosos, como por ejemplo la sobreprotección. El exceso de protección puede ser un cariño sofocante. Siguiente. Y dentro de las condicionales existen las positivas, las negativas y las falsas positivas. Una caricia positiva condicional es que si tú haces la tarea, te llevo al cine, por ejemplo. Entonces, y si no haces la tarea, bueno, no te llevo al cine, pero podemos ver una película en la casa. Pero yo quiero ir para el cine, bueno, pero si no hiciste la tarea, ¿cómo te voy a compensar por algo que no hiciste bien? Si yo estoy buscando modelar una conducta, esta caricia condicional positiva puede ser buena para reforzar un comportamiento o corregirlo. Y las caricias negativas es, por ejemplo, no te quiero por ser impuntual. Me están condicionando. O sea, y las veces que yo he sido puntual y la falsa positiva, te quiero por ser ordenado. Son muy parecidas a las caricias negativas. Siguiente. Entonces, si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla sus capacidades y se acepta y se respeta a sí mismo. Por ende, tendrá autoestima. Entonces, la autoestima es una sensación de dignidad que surge de sabernos especiales, de que yo sé que soy especial, pero también sé que otras personas me ven especial. Especiales precisamente por ser únicos e incomparables en la creación, una maravilla sin igual de la existencia. Celebrando que sentimos, que percibimos, que apreciamos y pensamos, que nos comunicamos y experimentamos necesidades que pueden ser satisfechas, que somos un hijo predilecto de Dios, creados con y por su amor. Entonces, esto es parte de lo que es una autoestima, tener muy en alto este concepto. Entonces, existen una autoestima que puede estar basada en la máscara o la falsa autoestima, que puede ser la vanidad. Hay personas que tienen una autoestima y se manejan de una manera muy saludable, pero hay otras personas que se manejan desde la vanidad o desde el ego y creen que tienen una autoestima alta. Al contrario, tienen una autoestima baja, pero se basan en eso, en la máscara, en lo que aparentan, en lo que creen tener en base al poder. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, estas cosas cuando uno se maneja desde la máscara y de la vanidad, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir descalificación o desvalorización. Al final nos hace sentir tímidos, inseguros. Entonces, por ende, tenemos complejos de inferioridad y nos subestimamos. O por el contrario, si me sobreestimo, puedo caer en la autosuficiencia, en el orgullo, en la prepotencia, en que yo me la sé toda y que no necesito ayuda de nadie. Entonces, estas cosas tampoco son buenas cuando uno tiene una autoestima o manejada muy por encima, porque una autoestima sobredimensionada tampoco es buena y una autoestima subdimensionada tampoco es buena. Hay que tener un equilibrio. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoestima y vanidad? Bueno, simple, lo que el doctor Efraín nos ha dicho durante mucho tiempo.
saber identificar y saber diferenciar el ser y el estar de la ser y el tener. Todo lo que yo haga desde el ser y el estar es una necesidad real y está basada en el autoamor. Por ende, está basada en una autoestima saludable. Pero todas aquellas necesidades que están desde la ser y el tener puede llegar a ser vanidad o ego. Y esto no necesariamente es autoestima. Entonces, el mejor halago para la estima es un cariño, establecer un contacto afectivo, decirle al otro que su presencia nos llena, que nos reconforta y nos hace sentir bien, o que agradecemos su existencia, que su compañía nos gratifica, nos inspira, que valoramos su amistad, que son importantes para nosotros. O sea, eso para ayudar a la otra persona y hacerle sentir a la otra persona importante. Pero también yo le puedo utilizar esta información para yo decirle a mi pareja, a mi jefe, a mis hermanos, a mis amigos, cómo me gustaría que me tratasen en el futuro. Cónchale, que de vez en cuando ese tipo de reconocimiento me pueden llegar a hacer sentir bien. No es que mi autoestima dependa de ello. Si me lo dicen, perfecto, maravilloso. Pero si no me lo dicen, también me siento bien. Siguiente. Entonces, la estima se sustenta en sentir que soy lo más importante. Lo más importante siempre debo ser yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Que tengo un inmenso valor por ser único y especial. Que lo que hago yo no lo puede hacer más nadie en el mundo. Puede que tenga habilidades similares, pero yo tengo cualidades que nadie más en el mundo lo tiene. Que merezco y tengo todos los derechos y permisos para afirmar, expresar y comunicar y satisfacer mis necesidades. O sea, en eso se sustenta la estima, una autoestima saludable. Entonces, dentro de las pautas, ya para terminar aquí y cerrar lo que sería un poquito el tema de la autoestima y entender un poco lo que es la autoestima, ¿ok? Existen unas pequeñas pautas para elevar la estima en uno mismo y en otras personas. Uno, evitar que uno caer en comparaciones o comparar a las otras personas. La comparación puede llegar a destruir a cualquier persona. Entonces, necesitamos destacar y reafirmar las cualidades y talentos de cada quien en vez de las diferencias. No juzgar ni descalificar conductas. Tolerancia y respeto hacia la individualidad, o sea, respetar y entender que la otra persona es único, igual que yo. Y dar siempre caricias positivas incondicionales. Jamás dar caricias negativas ni falsas positivas. Reforzar o reservar, mejor dicho, las caricias positivas condicionales, solo en aquellos casos en los que deseamos cambiar la conducta de una persona. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, cuando, por ejemplo, se les es castigado porque hicieron algo inapropiado, algo indebido, y le dice, bueno, mira, no tienes el teléfono por tanto tiempo porque me faltaste el respeto, le gritaste a tu mamá, le gritaste a tu papá, o le gritaste a tu abuela. ¿Ves? Entonces, tienes que reflexionar, esa persona, pues bueno, ahí yo lo estaré modelando. Un poco como lo que trabajamos aquí en la Hacienda, aquí en el programa de Fuerza Interior, puntos rojos y puntos verdes. Cada vez que una persona del programa no entra a una actividad, si la causa no está justificada, tiene un punto rojo. 3 puntos rojos generan una falla. Y esa falla verá él cómo la borra, cómo la elimina, si va para carpa, si tiene que hacer algo de laborterapia. ¿Ve? Pero ahí estamos modelando la conducta de una persona porque estamos enseñando disciplina. Entonces, bueno, hasta aquí lo que sería el tema de lo que es autoestima y entremos ahora en lo que es el tema de la comunicación. Y vamos a empezar a hablar, o vamos a hablar un poco de lo que es el feedback de la comunicación, los estilos comunicacionales, que existen varios tipos, como la comunicación sumisa, hostil y asertiva, y algunas buenas pautas para la buena comunicación. Pero comencemos hablando acerca de algunos conceptos básicos de lo que es la comunicación. ¿Ves? Entonces, entendemos que la comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos una información mediante símbolos o sonidos con el fin de influir unos sobre los otros. ¿Okay? ¿Qué podemos llegar a comunicar? Deseos, intenciones, sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, conceptos, infinidad de cosas. Los símbolos, las letras son símbolos. Un semáforo utiliza los colores como símbolos para decirme avance, detente, precaución, ¿no? Entonces, entendemos que la comunicación es un medio para alcanzar un fin. O sea, yo necesito lograr algo, necesito
comunicarme. Si no me comunico, no lo voy a lograr. Entonces, el objetivo de la comunicación es la articulación y el engranaje. Si yo no utilizo las pautas adecuadas, es como una llave, que si yo no tengo la llave adecuada que entra en ese candado, yo no, por más que le dé, no lo voy a abrir. No lo voy a abrir. Lo más que puedo lograr es que la llave se rompa. Entonces, si yo no utilizo los argumentos y las pautas y no cuido la comunicación, no voy a lograr una buena articulación y engranaje. Por lo tanto, no voy a haber un acoplamiento. Y por ende, siguiente, el entendimiento y la comunicación no se va a lograr. Entonces, adelante. La comunicación consiste en transmitir una información de un sujeto a otro, de una persona a otras personas o de varias personas a una persona. O sea, va de un punto A un punto B. Existe un emisor, que es quien envía el mensaje, existe un mensaje que está codificado y existe el receptor, que es quien decodifica la información. Y decodificar la información no necesariamente significa leer lo que está en el mensaje, es también entender lo que realmente dice el mensaje. Siguiente. Y para yo poder entender, yo necesito solicitar el feedback. O sea, si la información va de un punto A a un punto B, el punto B tiene que corroborar con el punto A o el receptor tiene que corroborar con el emisor lo que entendió. Entonces, existen varios tipos de lenguaje. Existe un lenguaje que es no verbal, perdón, y el otro que es verbal, sí. El verbal, las palabras, la escritura, agarramos un periódico, leemos un artículo, una revista, ahí estamos utilizando un libro, dos personas dialogando, ahí tenemos la comunicación verbal. La comunicación verbal, no verbal, el contacto visual, el contacto, no, gestos faciales o con las manos, movimiento de brazos, posturas corporales. Ustedes no se han visto que hay personas que mientras ustedes están hablando, están en una postura como que, oye, sí, qué interesante, wow, y están allí prestándote atención. Aunque no te estén diciendo nada, la persona tú la ves que está interesada en lo que tú le estás diciendo. Pero hay otras personas que están como que, y se ponen a mirar por otro lado, se entretienen con el teléfono y no hacen el más mínimo contacto, ni auditivo, ni visual, ni de ningún tipo, porque a lo mejor la información no les está llegando. ¿Ves? Entonces, la comunicación no verbal puede ser a través de un apretón de manos, una mirada, una sonrisa, un toque en el hombro. O sea, lo estás haciendo muy bien. Siguiente. Entonces, la comunicación verbal y la no verbal realmente debería pasar por varios filtros. Primero debería ocurrir el pensamiento de lo que yo quiero expresar. Luego ese pensamiento debería pasar a un sentimiento y que eso lo corroboro yo aquí, en lo que siento, o sea, con esto que estoy pensando que quiero decirle a esta persona o con lo que quiero hacer, o sea, cómo me hace sentir. Y eso me va a llevar a generar una acción, un gesto, una acción, o lo digo o no lo digo. Y después eso se va a transformar en palabras, se va a concretar. Ah, pero nosotros no, nosotros andamos en automático. Nosotros andamos, lo que decimos lo digo. Ni siquiera me detengo a pensar cómo puedo hacer sentir a la otra persona. Y por eso terminamos lastimando a otras personas muchas veces diciéndole algo que no queríamos decirle y nos arrepentimos. Y después andamos diciendo, wow, quisiera recoger mis palabras. Bueno, pero es que las palabras son aire, no las podemos recoger. Entonces necesitamos también entender que la comunicación no puede ser ni violenta, ni agresiva, ni ofensiva, ni intimidante, ni grosera, ni desvalorizante, ni descalificadora, porque no vamos a lograr el objetivo. No vamos a poder hacer que la otra persona nos preste atención. Si mi comunicación es violenta y yo le alzo la voz y le grito y lo insulto y lo trato de hacer sentir mal y lo desvalorizo, la otra persona va a perder la disposición de escuchar. Y eso lo vamos a ver más adelante en lo que entremos en lo que son las pautas comunicacionales. Entonces es importante cuidar que la comunicación no tenga ninguna de estas características. ¿Por qué? Siguiente. Porque una persona, si se siente agredido, descalificado o incomprendido, se va a poner a la defensiva.
entonces va a dejar de escuchar, va a perder la disposición para entender lo que tú le estás tratando de decir, ¿ve? Y comprender y aceptar. Entonces, tenemos que hacer lo posible para evitar que el interlocutor, la otra persona que estamos diciéndole las cosas, se ponga a la defensiva. Para ello, vamos a aprender algunas pautas o algunas máximas. Y aquí tenemos la primera. Entonces, la primera máxima dice, hay que lograr mantener siempre en el interlocutor una disposición receptiva y una actitud de apertura para que el mensaje pueda llegar. Esto es sumamente importante y es como que el paso más difícil, porque para yo poder mantener al interlocutor con una disposición receptiva y una actitud de apertura, yo tengo que hacer sentir a la otra persona importante. ¿Ve? Yo tengo que hacerlo, pero como a veces nos manejamos desde el ego, y por eso hablábamos de la autoestima, a veces yo no quiero dejar de ser el importante primero yo. Entonces a veces ahí cometemos errores. Eso nos puede llevar a que nuestra comunicación pueda ser sumisa o pueda ser hostil, siguiente, o pueda ser asertiva. Entonces una comunicación sumisa no va a lograr, una comunicación sumisa no va a lograr el objetivo y una comunicación hostil mucho menos va a lograr el objetivo. Porque si yo soy sumiso y yo le quiero decir a alguien, o sea, si yo necesito un abrazo y me gustaría tener un abrazo en este momento porque, wow, me siento triste y de repente un abrazo puede ser reconfortante en este momento, si yo utilizo una comunicación sumisa y no soy directo, yo pudiera decir, wow, o sea, ¿quién le pudiera dar un abrazo a uno? Y tengo tres, cuatro personas aquí a mi alrededor. Pero no me atrevo a decirle a ninguno de ellos, oye, mira, ¿será que me regalas un abrazo? En este momento siento la necesidad de un abrazo. Entonces, no estamos logrando, porque nunca voy a recibir ese abrazo si no lo digo. Las otras personas no son adivinos para entender que yo necesito un abrazo o que necesito tomar agua. Y si soy hostil y agresivo y violento, como hablamos anteriormente, tampoco voy a comunicarme asertivamente y la otra persona va a perder la disposición de escucha. En cambio, asertividad es la capacidad, vamos adelante, es la capacidad para afirmar o negar nuestros deseos, necesidades, sin importarnos la opinión de los otros. Ojo con esto, sin importarnos la opinión de los otros. Eso no quiere decir que yo tengo que maltratar a la otra persona o que no me voy a preocupar por lo que él sienta o cómo se pueda sentir emocionalmente. Tenemos que tener muy claro eso. Yo puedo afirmar, yo puedo decirle sí o no a alguien, ¿ve? Y lo que la otra persona haga o deje de hacer es problema de la otra persona, pero yo tengo que cuidar el cómo lo hago sentir. Entonces, ser asertivo implica firmeza, pero no agresividad, pues debemos ser sensibles ante el sentir de la otra persona. Entonces, ¿a qué podemos ser asertivos o cuáles pudieran ser unos derechos asertivos? Siguiente. Tenemos derecho a ver, siguiente. A ser nuestro propio juez y a tomar nuestras propias decisiones. Yo tengo derecho a eso, la otra persona también tiene derecho a eso. A no dar razones ni excusas para justificar mi comportamiento. A determinar si debemos o no ayudar a otras personas a encontrar soluciones a sus problemas. Yo tengo derecho a todo esto, a cambiar si así lo deseo. Ustedes no han escuchado aquel dicho que dice que nadie cambia por nadie. O sea, uno cambia porque uno desea. A, a cometer errores y hacerme responsable de ellos. Tenemos derecho a cometer todos los errores, porque si no cometemos errores, ¿cómo vamos a aprender? Tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos derecho a sernos también responsables y a rectificar en el camino. Siguiente. También tenemos derecho a decir, no lo sé, porque no me la sé toda. ¿A qué voy a hacer? Si a mí me dicen, mira, ¿cuál es la fórmula mágica para lanzar un cohete a la luna? Me voy a estar poniendo a inventar cosas que yo no sé nada de naves espaciales ni de mecánica de eso. No, no sé. Al tener nuestra propia personalidad,
y no tenemos por qué estar siendo una fotocopia de alguien más, pretendiendo ser o imitar a la otra persona. Puedo hacer elecciones que puedan ser del no agrado de otras personas. Tengo derecho también a decir no me importa y también a pedir algo que quiero y que la otra persona me diga que no. También tengo ese derecho. Entonces, una vez sabiendo cuáles son estos derechos asertivos o estas pautas que son importantes también, necesitamos también entender que nuestra comunicación está basada en función de nuestras experiencias. La comunicación que emito y la comunicación que yo recibo también, como la decodifico. Eso está basado también en nuestras propias experiencias. Entonces, todo es según el cristal con el que se mire la situación. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas. Una está mirando una pelota blanca con unos lentes verdes y la otra está mirando la pelota blanca con unos lentes rojos. ¿Quién tendrá la razón aquí cuando se le pregunte de qué color es la pelota? Uno va a decir que es verde y el otro va a decir que es roja, pero es porque ambos la están mirando por unos cristales de unos colores diferentes. Entonces, estos cristales representarían las vivencias, las experiencias, las situaciones que ha vivido. Imagínense que estas personas no están mirando una pelota, sino que están mirando un perro, un perrito, un pincher, una vaina así. ¿Ve? Pero resulta que el que tiene los lentes verdes lo mordió de niño cuando tenía 3 años un perro y le hizo una herida muy grande en el brazo y pasó traumas y la familia pasó traumas con esa herida y tal, y quedó marcado. Y la otra persona nunca en su vida ha sido atacado por un perro, al contrario, ha tenido muchos perros. Bueno, para una persona, ese pincher, ese perrito chiquitico, puede ser el peor monstruo, mientras que para el otro no. ¿Ve? Siguiente. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos unos componentes perceptuales que nosotros percibimos una realidad y nosotros la interpretamos también en base a lo que les acabo de decir, en cuanto a lo que he vivido, mis creencias, lo que siento, todo eso. Entonces, no podemos conocer la realidad, siguiente, no podemos conocer la realidad porque cada quien se forma su propia versión de los hechos, lo cual constituye su verdad y justifica su razón, y lo que corresponde a una interpretación de la imagen que esa persona percibe. Siguiente. Aquí lo tenemos clarito en esta imagen que viene a continuación. Cada persona de su propia perspectiva está viendo un número diferente. ¿Eh? Están viendo el mismo número, pero ambos lo ven de manera diferente. Uno ve un 6 y el otro ve un 9. Y si no se ponen de acuerdo, capaz y terminan entrompándose y maltratándose, agrediéndose, diciéndose cosas. Entonces, nuestras vivencias, el lugar donde me ubico, en donde estoy, mis creencias, todo lo que yo he vivido es lo que va a marcar la pauta de cómo yo puedo interpretar una información. Entonces, la segunda máxima dice que antes de pretender que nos den la razón, debemos armonizar a la otra persona, haciéndole sentir que se le entiende y que se le da su razón. Esto es muy clave y es muy importante. Y esto no se trata de que yo le voy a dar la razón a la otra persona por dársela. Ay, sí, bueno, sí, ya, tú tienes la razón, está bien, ahora escúchame tú a mí. No, 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 eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo tengo que hacer un pequeño esfuerzo en enfocarme qué tendrá de razón lo que la otra persona tiene, me está diciendo, me está comentando. Porque si yo quiero que ahora la otra persona me escuche y también me dé a mí mi razón, yo tengo que verdaderamente entender su punto de vista. Yo tengo que entender su punto de vista, porque si no, no voy a poder hacer a la otra persona importante, no voy a armonizar y quizás me cueste mucho llegarlo.
Siguiente. Entonces, abriéndonos un poquito aquí, pero no saliéndonos del tema de la comunicación, existen unos elementos de la comunicación que son sumamente importantes que uno lo sepa. A veces uno cree que porque uno dice las cosas ya uno le entendió, o le entendieron a uno, o uno entiende bueno, porque la palabra lo dice. Pues hay un estudio que dice que apenas la influencia en una comunicación, la palabra tiene el 7% de influencia. Apenas el 7%. Lo otro lo dice el tono de voz, que es el 38%. Pero existe un porcentaje mayor aún, que es el lenguaje corporal, es lo que está detrás de las palabras. Mi postura corporal, la mirada, o lo que no digo, pero que intuyo. Entonces, es muy, muy, muy importante esto. No quedarnos solo con lo que me dice la otra persona. Yo tengo que tratar de ver sus gestos, sus acciones, qué me estará queriendo decir con esto. Porque la palabra son solo eso, palabras. Entonces, la verdadera influencia está con el lenguaje corporal. Por otro lado, también existe un sentido predominante, que tiene que ver con si la persona es visual, que si la persona es kinestésica o si la persona es auditiva. Y esto también es una clave importante y creo que es la pauta siguiente la que habla de esto. Porque si yo logro saber si la otra persona es visual, es kinestésica o es auditivo, yo voy a poder influir en esa persona mucho más rápido. Si yo sé que esta persona necesita que la miren para sentirse importante, yo voy a hacer lo posible, aunque yo sea auditivo, yo voy a hacer lo posible para mirar a la otra persona a los ojos. Voy a hacer lo posible por mirarlo a los ojos. Si la otra persona necesita que lo toquen, yo voy a acercarme y de vez en cuando voy a hacer ciertos toques. Y si la otra persona es auditivo, a lo mejor le bastará con que yo le preste atención. Y de repente en la conversación le esté diciendo, sígueme diciendo que te estoy escuchando, te estoy prestando atención. Entonces por aquí hay un pequeño ejercicio que todos los podemos hacer en nuestras casas o la podemos hacer a otras personas, compañeros de trabajo, amigos. ¿Ves? Y el ejercicio es muy sencillo. Si tú quieres determinar, por ejemplo, si tú eres kinestésico, visual o auditivo, pudieras comenzar haciendo este ejercicio. Escribe, cierra tus ojos, te acuestas, cierra tus ojos, por supuesto, después de acostarte. Y visualízate o recuerda la última vez que fuiste a la playa. Sí, eso, recuerda la última vez que fuiste a la playa. Y trata de incluir todos los detalles posibles. Y luego puedes escribir todos los detalles que te recuerdas. Y allí tú puedes estar, según lo que tú escribas allí, tú puedes determinar si tú eres más visual, eres más auditivo, eres más kinestésico. De repente, si la persona te dice, wow, no, mira, el sonido de las olas reventando en la playa, el sonido de la brisa en las palmeras, bueno, esta persona es auditiva. No, el sol me quemaba muchísimo la piel y el calor y la arena y el pegoste y la cosa. Esta persona es kinestésica. No, el paisaje bellísimo, el horizonte y el azul del agua, de la playa. Esta persona es visual. Siguiente. La tercera máxima, bueno, sí, exactamente como les decía, hay que identificar la clave de mejor acceso. Si hay que mirar a la persona, si hay que escucharlo, si hay que tocarlo, para que esta persona se sienta atendido. Una vez que nosotros identificamos cuál es el mejor canal de acceso, podemos prestarle mayor atención. Siguiente. Cuarta máxima. Entonces, cuando se desea influir en otra persona, en vez de creer que entendemos o que se nos entendió, es mejor pensar que nadie entiende nada. Esta es la cuarta máxima y casualmente es muy parecida o idéntica, diría yo, al tercer acuerdo del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. ¿Ves? Esa sabiduría tolteca que anda por allí. Entonces hay que asumir que nadie nos entiende a menos que nos expliquemos bien.
y nos aseguremos acerca de qué fue lo que se entendió. Siguiente. Entonces, el libro de los 4 acuerdos, como les decía hace un ratico, también nos dice, no hagamos suposiciones, no tenemos por qué suponer nada. Si nosotros nos dejamos de suponer, nos vamos a ahorrar una gran cantidad de dificultades comunicacionales. Entonces, para ello, ¿cómo dejamos nosotros de suponer? Bueno, confirmando la entrega de la información. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, vamos, si yo estoy hablando con Vivian y Vivian me está diciendo una cantidad de cosas, yo le pudiera hacer un resumen, ¿ok? Diciéndole, dándole, mira, esto fue lo que tú me quisiste decir. Si no te entendí mal, o sea que lo que me estás diciendo es tal cosa, a ver si te he entendido bien, y entonces ahí hacemos el resumen de lo que yo. Y la otra persona debería decirte si es correcto o no es correcto. Porque si es correcto, bueno, bien, perfecto. Pero si no es correcto, la otra persona te tiene que corregir en donde no es correcto. Para ello, esto nos lleva a algo que se llama el feedback y que no es más que una forma de ayudar a otra persona o grupo a considerar la posibilidad de cambio en su conducta. Consiste en comunicar información verbal o no verbal de la otra persona o grupo sobre cómo nos están afectando su conducta. O por ejemplo, cuando yo no quiero partir de suposiciones, yo voy a pedir el feedback de lo que yo entendí y la otra persona me va a decir que no. Entonces, la comunicación que se ofrece a través del feedback nos permite comprender la propia conducta, crear mayor conciencia de cómo afecta a las demás personas y estimular cambios positivos en la conducta, en los sentimientos, las actitudes y las percepciones. Esto es un plus de lo que es el feedback. Entonces, el feedback tiene 2 componentes, el que percibo y el emocional. Entonces, el componente perceptual es lo que yo observo en la conducta de la otra persona y tienen que ser datos reales y obvios. No puede ser imaginación, no puede ser fantasía, no puede ser lo que otra persona me dijo. No, no, no es lo que yo estoy observando y en momentos puntuales. Y el componente emocional son los sentimientos que produce en mí lo que la otra persona está, sus acciones, las acciones de la otra persona. Esto compromete y responsabiliza a la persona que da el feedback, ya que hace involucrarse totalmente de sus emociones y de su comunicación. Un ejemplo pudiera ser una persona X le dice a otra persona, he observado que has mantenido silencio durante el tiempo que ha transcurrido desde que se inició la sesión y esto me preocupa. Entonces, ¿cuál es el componente perceptual? Que la persona ha observado que la otra persona está haciendo silencio durante el tiempo que inició la sesión. ¿Y cuál es el componente emocional? Que eso le preocupa. La otra persona le dirá, mira, sí, lo que pasa es que, concha, le echamos la reunión, está muy aburrida, estoy durmiendo, hace falta como un cafecito. ¿Eh? O la otra persona te dirá, mira, no, está muy interesante la información, lo que pasa es que estoy aquí prestándote atención. ¿Ve? Y yo ahí salgo de la suposición. Siguiente. Entonces, un feedback, ¿qué no puede ser un feedback? Bueno, lo que yo imagino sobre ti. Yo no puedo decir, bueno, yo imagino que tú estás bravo o que tú tienes miedo por tal cosa. Ya va, espérate. O sea, si tú a mí no me has dicho que tienes miedo o estás bravo o estás molesto, yo no puedo asumir eso. ¿Eh? Lo que yo pienso de ti, la idea que me he hecho sobre ti, eso tampoco es un feedback. Entonces, tenemos que tener claro esto. Lo que yo me imagino y lo que yo pienso no son un feedback. La quinta máxima dice, no podemos asumir que sabemos algo sobre el que esa misma persona no nos haya dicho, porque de lo contrario eso sería una fantasía, algo que nosotros mismos nos estamos imaginando, inclusive sería hasta un chisme, un prejuicio. Estamos haciendo un juicio por adelantado. Y es un poco lo que venimos hablando de lo que es el feedback. Siguiente. Entonces, para nosotros poder dar un feedback y evitar caer en chismes, en prejuicios,
en una fantasía o en una imaginación de algo que nadie nos ha dicho nada. Nosotros deberíamos evitar los juicios de valores o calificativos, tratando de describir la conducta del otro. Es decir, que algo es bueno o algo es malo. Es importante hablar con la persona en cuestión, no de la persona. Si la otra persona no está presente, es mejor esperar a que la persona esté presente, porque de lo contrario eso sería un chisme. Y hablar en términos individuales, no en términos grupales. Habemos 5 o 6 personas reunidos y queremos, no, es que nosotros creemos, no, ya va, espérate, porque a lo mejor 2 o 3 pueden estar de acuerdo contigo, pero a lo mejor 1 o 2 no están. Buscar el máximo de objetividad y reconocer siempre los aciertos y las fallas. Característico del feedback, y eso lo vamos a ver más adelante. Siempre a la hora de dar un feedback, siempre recalcar algo positivo. Pueden ser muchas cosas positivas o una sola cosa positiva, pero antes de poder recalcar o señalar el aspecto que nosotros pretendemos que se nos escuche, primero necesitamos dar algún aspecto positivo. ¿Ok? Expresar en forma de sugerencias y no de consejos, críticas u órdenes. No, sugerencias. Mira, yo sugiero que puedes hacer tal cosa. Verificar la reacción del otro ante nuestro mensaje. Decirle, mira, ¿qué te parece lo que te estoy diciendo? O sea, ¿cómo te hace sentir? ¿Te sientes bien? ¿Te agrada lo que te estoy diciendo? ¿Te incomoda? ¿No te incomoda? Porque acuérdate que tenemos que estar pendiente de el sentir de la otra persona. Y tiene que ser solicitado y además oportuno. ¿Cómo debe ser un feedback? Descripción de hechos, del impacto recibido, debe ser específico, no general, ¿ok? Debe ser dirigido al comportamiento que se puede modificar, debe ser oportuno, debe ser verificado de ser posible con otras personas o con un grupo. Tiene que ser una manera de ayudar a la otra persona y no de impartir un castigo. El feedback también debe ser solicitado. Hay personas que llegan en plena conversación y te dicen, mira, yo te voy a dar un feedback. Y ni siquiera le preguntan a la otra persona si lo quieren escuchar o después el momento. Ese es un error común. Y sueltan su feedback. Por lo que hablamos hace un rato, que pasamos del pensamiento a la palabra. No lo pasamos por el sentimiento, ni por la acción, ni nada. O sea, vamos de aquí para acá. Yo te voy a dar un feedback y ahí va. ¿Te gustó? Bien. Si no te gustó, también. Y primero necesitamos recalcar lo positivo y luego lo negativo. ¿Cómo no debe ser el feedback? Bueno, no debe ser una evaluación porque nosotros no somos profesores de nadie, a menos que alguien nos haya pedido ayuda para que lo valoremos en algo. No debe ser una crítica, no debe ser un consejo. No puede ser general, tiene que ser específico. Tú siempre llegas tarde a las reuniones. No, ya va, mira, hace 2 días y hoy has llegado tarde. Hace 2 días llegaste 20 minutos tarde y hoy llegaste 15 minutos tarde. Porque si esa persona ha hecho otros esfuerzos para llegar puntual, no le voy a validar los otros momentos que llegó puntual. Es importante señalar los aspectos sobre los cuales, o sea, no se le pueden señalar los aspectos donde no tiene control. No puede ser fuera de tiempo. A eso es lo que se refiere que tiene que ser oportuno. Y cuando se es oportuno, no necesariamente el feedback tiene que ser en el momento de la situación, porque puede que la situación se esté poniendo acalorada y esté siendo intensa y esté siendo fuerte y la discusión está cogiendo candela y en ese momento a lo mejor me toca a mí hacer silencio y me tocará esperar 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, para yo poder darle el feedback a la otra persona. ¿Sí? Pero a nosotros no nos enseñan esas cosas, a nosotros nos enseñan es que, bueno, yo voy a decir lo que siento y punto. Pero si yo tengo una discusión con mi pareja y yo de repente le puedo decir a mi pareja, mira, mi amor, yo creo que necesitamos tomarnos unos minutos y que yo necesito ir a respirar y tú necesitas ir a respirar para armonizarnos. Y luego seguimos la conversación. Eso sería bastante oportuno,
porque si no lo que se van a seguir es insultando. Ah, pero si la otra persona no maneja las pautas comunicacionales, va a decir, ah, bueno, y ahora me vas a dejar hablando sola. Eso también es importante que la otra persona conozca también estas cosas. No debe ser un supuesto. Cuando un supuesto es lo que yo imagino. No, 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 no. Tiene que ser hechos comprobados. No puede ser aislado. Tenemos que corroborarlo con otras personas. Tampoco puede ser impuesto. Hay que preguntarle a la otra persona si le podemos dar el feedback. Y no es solo lo negativo lo que le voy a decir a la otra persona. Siguiente. La sexta máxima dice, no se deben dar órdenes, ni consejos, ni juicios, ni opiniones, ni feedback que no se te hayan solicitado. No, o sea, si alguien te dice, oye, Wilmer, necesito un consejo tuyo, necesito que me orientes, ¿qué opinas tú de lo que te estoy diciendo, de algo que me está pasando? Quiero escuchar tu opinión. Ahí dala, porque te lo están solicitando, pero no salir a darle consejo a nadie que no te lo hayan pedido. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que necesitamos superar para obtener unas buenas pautas comunicacionales o aplicarlas? Uno, las defensas que mantenemos ante la crítica de los otros, los prejuicios. La sobrevaloración o subvaloración de las cualidades que hemos observado en las otras personas. La misma proyección personal que observamos en los demás. Y esto es también algo muy común en las otras personas o en las personas cuando estamos comunicándonos. A veces proyectamos nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades en las otras personas y mis propias debilidades las veo en el otro y no necesariamente están allá. O sea, puede ser que yo lo esté viendo en la otra persona. El conocimiento limitado que se tenga de alguien cuando se establece un juicio sobre él. Por eso es importante que si alguien está diciendo algo de una persona que no está presente, es mejor parar a esa persona. Ya va, espérate un momentico. Vamos a llamar a esa otra persona para que hablemos aquí los tres. Ah, que no está. Bueno, vamos a esperar cuando él esté y hablamos los tres. No, pero es que no, ya vamos a hablar porque esta persona no está aquí para que lo defienda y yo no puedo escuchar solamente tu versión. O escucho tu versión, pero tengo que escuchar también la del otro. ¿Mm? El daño que podemos causar con nuestras opiniones si no somos cuidadosos. Evitar las conversaciones sobre personas que no estén presentes porque esos son chismes. Siguiente. Entonces, recomendaciones para una buena comunicación. Escuchar con interés, haciendo esfuerzos por atender en vez, en vez de enjuiciar y tampoco hacer juicios de valor, ni decir nada que algo es bueno, que algo es malo. Observar mejor la conducta total para poder captar los mensajes no verbales. No olvidemos que lo verbal es apenas el 7% de la comunicación. Lo no verbal es lo que realmente importa. Estar alerta a las distintas maneras de sentir de la otra persona y estar preguntándole cada cierto momento, ¿cómo te hace sentir lo que te estoy diciendo? O a tu propio sentir también. Para ella va, esto que estoy diciendo, ¿cómo me está haciendo sentir incómodo, molesto, desarmónico? Porque a lo mejor es momento de morderme la lengua y no decir nada. Estar igualmente en las maneras, bueno, esto es lo que esta es la cuarta. Siguiente. También tenemos que estar pendientes de cuidar los ruidos de la comunicación, porque si nosotros no estamos atentos a corregir esos ruidos que pueden haber en la comunicación, la información que yo pueda recibir puede estar distorsionada también. Entonces, ¿qué es un ruido en una comunicación? Es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación. Por ejemplo, la distorsión de la imagen en la televisión, algo que no se ve bien. La alteración en la escritura. O, por ejemplo, cuando uno le dice, no, tú tienes letra de médico, no se entiende nada. ¿Ves? Pues si yo quiero escribirle una carta a alguien y yo no redacto bien legible esa carta, la otra persona no va a entender mucho de eso. ¿Ves? La afonía del hablante, si yo tengo tono de voz así, que no me escucho,
¿Quién me puede escuchar si yo estoy afónico? Me voy a lastimar yo y la otra persona a lo mejor va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder escucharme. La ortografía también, la ortografía, cosa muy básica, muy simple. Personas que de repente pueden estar escribiendo un texto por WhatsApp o una carta y no colocan comas, no colocan puntos, no colocan acentos. Y parece algo simple, pero eso, un acento en una palabra puede cambiar el significado de toda una oración o una coma. Una pequeña pausa que está determinada por una coma puede marcar el significado o puede cambiar el significado de toda una oración o todo un mensaje. Y las distracciones que puede tener el receptor. Si la otra persona que tú le estás hablando está pendiente de 1000 vainas, eso también puede generar un ruido. Siguiente. Entonces, pautas para una buena comunicación: hablar en primera persona, no emitir juicios de valores, no generalizar, una comunicación directa con la persona, no hablar de la persona, con la persona. Pedir y ofrecer feedback como aclaratoria. ¿Qué entendiste de lo que te dije? ¿Eh? Ah, sí, mira, está bien, no, no está bien. Tener objetivos, metas y necesidades comunes, explícitas, honestas, abiertas y reconocidas. Y hablar de la persona y no con la persona, y no con la persona, exacto. Pero no hablar de y hablar con la persona. Otros errores que se cometen en la comunicación, y ya lo hablamos, esto es, aquí hay un elemento que no lo habíamos hablado antes, pero básicamente un resumen de todo es dar consejos u opiniones que no se te han pedido o decirle al otro lo que tiene que hacer, es decir, lo que yo haría. Pero si la otra persona no me lo ha pedido, juzgar, hacer juicios sobre algún problema, mira, ese problema está mal, eso está bien, está mal, o sea, dar excesiva atención a acontecimientos del pasado, relegándole la importancia que tiene el problema inmediato. Esto pasa muchísimo en discusiones de pareja, que se guardan cosas y se guardan cosas y tienen años aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y en el momento que cayó la última gota y que se estalló una discusión, entonces empiezan a hablar de los problemas de hace 4 o 5 años, cuando realmente lo que importa es el problema que pueden estar teniendo en el momento, porque no nos comunicamos. Y evitar engancharnos, es decir, reaccionar al tono afectivo que se recibe de la otra persona. Si la otra persona me está alzando la voz y está siendo violento, me perdona la expresión, pero ese es su peo, ese es su problema, esas son sus dificultades, no las mías. Mi único trabajo, mi única responsabilidad es no dejarme afectar por su tono de voz y no engancharme. Qué difícil es esto. Eso es muy difícil. Y séptima y última máxima, y creo que la más importante, en mi opinión. Si no puedes hablar con amor, es mejor no decir nada. Calladito te ve más bonito. Esto, siguiente, implica hacer sentir a la otra persona especial, es decir, respetado, considerado, valorado, apreciado, o sea, lograr que la otra persona se sienta importante. Entonces, esto sería lo que sería el tema de la comunicación y la autoestima. Y como pueden ver, existen unas 7 pautas muy sencillas que podemos aplicar día a día. Si ustedes quieren profundizar más este tema, en el módulo 2, el video 2.3, podemos tener muchísima más información y muchísima más explicada de parte del doctor Efraín. Esta información yo la he estado revisando desde mis propios procesos, a mí me ha servido. Para superar mis propios temas comunicacionales. No quiere decir que ya los haya superado. Todavía considero que tengo muchos temas de comunicación que trabajar asociados a mis propios temas de autoestima, que también hoy por hoy las estoy trabajando en terapia. Pero bueno, como podemos ver, que los problemas de comunicación vienen arrastrados por temas de estima. Si yo sano mi autoestima, sano mis temas de comunicación.
Y si yo sano mi tema de comunicación, estoy resolviendo el 80% de mis dificultades emocionales, afectivas con el afuera. Vivi, no te escucho. Gracias, sí, gracias Will. De verdad que siempre es bueno recordar pues estos conceptos básicos de autoestima, de comunicación, todas estas máximas, todas Mm, las recomendaciones que si las ponemos al día a día pues y trabajando en ella constantemente pudiéramos lograr, como dices tú, mejorar nuestras relaciones, porque está demostrado que es más de un 80% lo que realmente es la dificultad de las relaciones humanas es la mm, comunicación, que exacto. viene de la autoestima. Aquí Ranchito te puso, gracias mi hermano querido por tu exposición y fluidez para transmitir el mensaje. Un abrazo apretado de corazón. Me tengo que retirar. Saludos a todos los presentes. Frances, ya se fue. Rancho se fue. Sí, bueno, por aquí tenemos personas conocidas. Tenemos al doctor Nelson, del Civis, Freddy, Adriana, a Carol, a Cuti. Tenemos a Patti Lamas, tenemos la conexión de la Hacienda, Zoraida y un teléfono que se llama Tecno K17, bienvenido. No sé quién será, si es conocido o no, pero todos son bienvenidos. Y Un espero que hayan tecnológico. aprovechado la charla de Will. Patti te pone por aquí, excelente información compartida, excelente taller para volver y volver a escucharla. Sí, así es. Nosotros los que ya fuimos estudiantes de la Academia Hoffman, que pasamos por los 7 módulos, Wilmer lo dijo al principio, esta es una charla del módulo 2. El módulo 2 se concentra solo en comunicación y es súper interesante lo que uno puede descubrir en esa información. Esto es una simple charla de un módulo de 6 temas y de actividades todas concernientes a la comunicación. Entonces, los que no han pasado por la academia y desean mayor información, con mucho gusto se la puedo hacer llegar a su privado. Bueno, no sé si tienen alguna observación, un feedback positivo o negativo para Will de su charla y de su proceso que nos dejó ver hoy. Les dejo la palabra si quieren levantar la manito. Nelson, tienes la palabra. No se te escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, correcto. Saludos a Nelson, todos, hermano. sí, saludos a todos. Para el amigo Wilmer, excelente presentación. Yo creo que nos hace recordar las pautas, pues, que debemos mantener todo el tiempo en el ámbito comunicacional. Eh, es un causante de problemas frecuentes, tanto a nivel laboral como a nivel interrelacional en general, Ujú. tanto en el hogar como en familia, etcétera. Yo creo que deberíamos repasar este tema aunque sea una vez al mes. Yo Estoy de acuerdo. también, Sí, yo ¿sabes por también. qué? Porque es que el externo, sí, nuestro entorno no es lo más sano en el ámbito comunicacional. Y tenemos una tendencia, o por lo menos a mí me pasa, a distraernos un poco en la esfera comunicacional y cometemos errores. Por eso es que yo creo que esto hay que revisarlo frecuentemente hasta que lo tengamos ya como un hábito establecido. Sí, Me pareció estoy de excelente tu charla. acuerdo. Me pareció excelente la charla. Sí, así es. Gracias, Nelson. Uno cae en los mismos errores, ¿verdad? Para ello, otra recomendación o la herramienta más importante que utilizamos en la academia y en todas las empresas Hoffman que estamos cerca del doctor es la autoobservación. Siempre, constantemente la autoobservación. ¿Qué veo, qué pienso, qué digo, qué escucho? Siempre tenemos que estar en constante autoobservación para tener esa pausa y para tener esa efectividad de sigo escuchando, sigo hablando, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Para qué estoy actuando así? Siempre es como una autoevaluación constante, ¿no? Autoobservación. Y les puedo regalar una pregunta poderosa que también trabajamos mucho en la parte de fuerza interior, en el programa de fuerza interior. ¿Es esto amoroso para mí? ¿Es esto amoroso para el otro? Siempre.
cuando estamos hablando. Lo que voy a decir es amoroso para el otro, es amoroso para mí. Lo que estoy pensando es amoroso para mí, lo que estoy escuchando es amoroso para mí. Eso es Sí, una eso, herramienta de poder que nos hace todo el tiempo tener el foco, concentrarnos, estar presentes en cada instante a la vez, como lo dice el doctor Efraín. sí, señor. Freddy, ¿tienes la palabra, corazón? Gracias, Wilmer, excelente tema. Freddy, Que hermano, saludos. gracias, saludos, que lo practico cada día más, me hago más consciente de la necesidad y de, de estar más al tanto de todas estas herramientas que acabas de explicar ahorita, todas estas variables, especialmente la última, la que hablaste sobre si voy a comunicar algo que no va desde el amor. Ujú. Wow, esa es, ha sido clave para mí, ¿no? Muchas veces me ha tocado hacer silencio, donde realmente, porque las condiciones de repente no están dadas para expresar lo que siento en el momento y muchas veces no confundir ese silencio con un estado de sumisión, que es otro, es algo diferente, ¿no? Como todos saben, algunos saben, yo trabajo en una empresa de familia donde hemos buscado ayuda en el área de comunicación. Nos hemos apoyado en momentos determinados con nuestra coach Eduvigi García. Y en momentos determinados me he dado cuenta que probablemente ya el tema rebasa lo que es la comunicación o la herramienta de comunicación, sino van un poco más allá a lo que es sanar ciertas diferencias que pueden haber de muy vieja data. Entonces, estamos trabajando en ello, yo estoy trabajando en ello y he transmitido a las personas con que más me comunico continuamente, que son mi grupo familiar y por supuesto los compañeros de trabajo. Pero agradecido a estar aquí, a escucharte nuevamente, Wilmer, que te conozco desde que yo arranqué en la Sierra y Así es. siento que la comunicación es clave y hoy en día aprendiendo algo más un poquito, que es esa comunicación interna mía hoy en día, ¿no? Ese diálogo interno que también está allí. Gracias. Gracias, Gracias, Freddy. Wilmer. Muy buena tu presentación. Gracias, Freddy. Por aquí Meli te puso excelente información, excelente expositor. Nelsivi, Sí. gracias, Wilmer. Muy importante este tema sobre la comunicación en nuestro diario vivir. Abrazos, excelente. Y bueno, como dice el doctor Nelson, yo creo que esto lo deberíamos repetir una vez al mes. Estoy Sí, totalmente de acuerdo. Las máximas, y sobre todo la máxima de la máxima. Si no es con amor, mejor quédate calladito. sí. Bonito, calladito se ve bonito. Sí, sí. No sé Fíjate si que alguien más quiere comentar no algo. pudiera más o menos concluir que las creencias limitantes que debemos sanarlas, pues de lo contrario afloran y sabotean la comunicación. Ujú. Eh, ¿Quién es el que perturba el proceso comunicacional? El ignorar las pautas. Y una vez que tú has hecho ya el seminario, son las creencias limitantes que todavía tienes allá adentro que tenemos que estarlas constantemente, como tú dices, con el autoobservación. Sí, Estar claro. pendiente. Pero hay que darse en la esfera comunicacional, hay que darse como un reposo, como como un previo entre las ideas que vamos a comunicar. Y eso es un poco difícil, porque tienes un hilo que estás llevando por aquí, pero por otro lado estás llevando el hilo de lo que es la autoobservación. Mucho, por eso es que este tema comienza con autoestima y comunicación, porque necesitamos sanar la autoestima y la autoestima se sana es trabajándonos emocionalmente. Y Sí, las emociones parten de todas esas creencias limitantes que tú dices, que nos marcan. Entonces, si yo no sí, hago un trabajo para fortalecer esa autoestima o para sanar esas emociones y deshacerme de todas esas creencias limitantes, definitivamente no voy a poder avanzar en mi comunicación. así es, Voy a, así es. voy a tener como una traba, es como un lastre que no me va a dejar elevarme más Sí. allá del techo donde puedo llegar. Cada vez que yo voy soltando el lastre, el globo va subiendo. Así es. Totalmente. Es que la autoestima, como lo dijo Will, lo explicó al principio, o
vamos a decirlo así, o está devaluada o está sobrevalorada, o sea, o nos creemos víctimas, somos sumisos y necesitamos llamar la atención y tenemos creencias de ese tipo, o tenemos una gran máscara y un ego que, wow, o sea, Prepotencia y entonces, arrogancia. sí, por eso es que yo siempre digo, esa pausa y esa observación tiene que ser constante, constante, porque ahí nos permite identificar, estamos queriendo ser víctimas, nos estamos justificando, estamos llamando la atención, o simplemente estoy siendo prepotente, o es mi ego el que me está jugando sucio otra vez. Ojo, el ego Exacto. no es malo, el ego, gracias al ego hemos llegado a lo que somos hoy en día a ser, ¿verdad? Como hijos, como padres, como profesionales, como todo. Tenemos que hacerlo nuestro compinche, nuestro mejor compañero, porque se tiene que comportar según lo que nosotros queremos con nuestro crecimiento personal, nuestras fortalezas, ¿verdad? Una vez que ya uno desarrolla fortalezas, el ego está ahí, tú a Es tú. que eso sería un excelente tema también para redactarlo tipo charla, porque está el ego que es sano y el ego que no es sano. Correcto, El ego que no es sano es ese que se identifica única y exclusivamente con tus logros, con lo que haces, con la vanidad, lo que hablamos hace con un la rato, vanidad. Ujú. ¿ves? O con lo que yo no creo que soy capaz. Eso tiene que ver, ese es el ego perjudicial, el ego negativo, por ponerle un calificativo. Pero está el ego saludable, que es el que nos ha hecho llegar a donde hemos llegado, que es el que nos hace seguir adelante, es el que está desarrollado para la supervivencia y el desarrollo de nuestras Totalmente. potencialidades. Sí, Sí mismo. entonces no le podemos quitar valor, tampoco lo podemos satanizar, simplemente es seguir creciendo día a día en este crecimiento personal. Como les dije antes, adquiriendo fortalezas para poder identificar el ego y tenerlo de la mejor manera positiva ahí con nosotros. Sí, señor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, porque ya estaríamos por hoy. Creo que me encantó el tema, Will. Bueno, que es un tema que lo vivimos día a día, para adelante y para atrás, entonces me encanta. Señor, Sí. señor. Bueno, gracias a todos los que están presentes, a los que se pudieron conectar. Esta charla va a ser editada y va a ser colgada en el canal de YouTube. Entonces, por si la quieren recomendar, si la quieren volver a ver, ahí Y va a nos estar. la manda, por favor, Pueden que poner un somos, calendario de verla una vez al mes. nos la hace llegar. Ok, seguro. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a todos. Saludos a todos. Gracias, Chao, Nelson. Saludos, Freddy, Nelson. un Vivian. abrazo, Freddy. Gracias. chao, besos. Chao, chao.